también. Bueno, pues vamos a empezar la clase del día de hoy. Y hoy vamos a hablar ahora sí ya de ejemplos de virus, de enfermedades que nos causan. Y pues lo primero es empezar con las infecciones virales gastrointestinales. ¿Por qué empezamos con las enfermedades gastrointestinales? Pues por varias razones, ¿no? Primero, porque estas enfermedades son muy importantes. ¿Quién no ha sufrido, ¿no? De una infección gastrointestinal a lo largo de su vida? Y además son infecciones que no solamente pasamos una vez, o sea, pasamos repetidas veces por repetidos periodos de este tipo de enfermedades, ¿no? A lo mejor podemos decir, ay, bueno, no son enfermedades graves, o sea, total una diarrea y ya, pero, pero sí, o sea, hay quienes se mueren de una diarrea, ¿no? Principalmente, pues los niños pequeños. Cuando hablábamos de los ciclos de multiplicación hola, de rotavirus, pues decíamos, ¿no? Que niños menores de 2 años pueden incluso llegar a deshidratarse y morir. Y que es pues a lo mejor no es una cosa así súper frecuente, pero sí puede darse con cierta frecuencia. Y pues obviamente no siempre como decimos, pues a lo mejor los números de repente, pues no son tan espectaculares o así tan sorprendentes que digamos, ay, se mueren millones y millones de niños, pero sí todavía en el mundo hay niños que se mueren por rotavirus y pues bueno, cuando le toca a alguien cercano, pues es cuando ya el número además, pues cambia la perspectiva, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante hablar de estas enfermedades. Ujú. Y bueno, pues lo primero que vamos a comentar, pues es obviamente cuál es la etiología de estas enfermedades a grandes rasgos, ¿no? Porque como ya les he comentado, pues pueden ser muchos virus los que a lo largo de nuestra vida nos puedan infectar y nos puedan producir este tipo de infecciones. Ujú. Y pues después vamos a hablar principalmente de dos agentes, digamos los más importantes, que son norovirus y rotavirus. Y pues bueno, finalizaremos con las medidas preventivas, ¿no? Para este tipo de infecciones. Y entonces vamos a empezar con este artículo que me encontré ya hace tiempo. El artículo igual no es tan nuevo, pero me gusta porque creo que tiene información muy interesante. ¿Qué es lo que hacen en este artículo? Pues bueno, este artículo para empezar no solamente investigan virus y entonces van a decir, oh, pues si no son virus, ¿por qué los vemos aquí? Porque pues obviamente también hay que hacer siempre diagnóstico diferencial, ¿no? Al final, si hablamos de infecciones gastrointestinales, pues no solamente los virus son los que nos van a poder causar este tipo de infecciones, sino que también hay otros patógenos, ¿no? Y entonces lo que ellos hicieron fue con un kit que se llama Peluminex. Con lo que hacen es determinar 15 patógenos en una misma muestra. Y esos patógenos no solamente incluyen virus, también incluyen algunos protozoarios, algunas bacterias. Y pues bueno, lo primero que encuentran es que, bueno, ellos trabajan con 163 muestras. Aquí las podemos ver en este gráfico de pastel y vean que en 76 de ellas, o sea, casi la mitad, no encuentran ninguno de estos patógenos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, no necesariamente quiere decir que estas diarreas no son producidas por ningún patógeno en realidad, ¿no? Tal vez simplemente no es uno de los 15 patógenos que ellos tienen en su ensayo. Otra cuestión es que sí, a veces pues efectivamente hay procesos diarreicos que no necesariamente involucran un patógeno, ¿no? Pero bueno, pues vamos a empezar por eso, ¿no? Que en casi la mitad de las muestras pues realmente no alcanzan a detectar al patógeno. También puede ser que las muestras no fueran como de la mejor calidad, no sé, ¿no? Que algún problema hubiera sucedido con estas muestras. Después, ¿qué es lo que observan ustedes? ¿Cuáles son los patógenos más abundantes? O sea, ya digamos, dejando de lado a estas muestras que no pudimos detectar, ¿cuáles son los patógenos más abundantes?
Protozoarios. Protozoarios. Los protozoarios, efectivamente, que están aquí, 34 muestras, ¿no? Casi la cuarta parte o la mitad, digamos, de las infecciones que sí pudieron detectar su agente etiológico, pues son protozoarios, ¿no? Y después, ¿qué le sigue? Virus. Los virus. Ajá, efectivamente, que son estas, que también sería más o menos como un cuarto, ¿no? De las infecciones. Después de esto tenemos algunas que incluso tienen una doble infección. Y pues bueno, ya las menos son las que son bacterias, ¿no? Y pues después tenemos solamente 4 muestras en donde se presentan infecciones múltiples. Entonces, bueno, creo que esto nos muestra pues varias cosas interesantes, ¿no? Para empezar, no sé si a ustedes les ha pasado que de repente pues tienen bueno, digo, pasa generalmente más con los niños porque a veces uno de adulto, a menos que sea una diarrea así súper grave o súper intensa, digamos, sí asiste uno al médico, ¿no? Si no es el caso, pues la verdad es que mejor te quedas en tu casa y descansas o a veces incluso te vas a trabajar o a la escuela, no sé, así todo mal, ¿no? Porque, ay, pues tenemos examen de virología, laboratorio, ¿cómo voy a faltar? Entonces me voy a ir con mi diarrea marca Diablo. Pero generalmente lo que pasa es que a veces a los niños pequeños sí los lleva uno al médico, ¿no? ¿Y qué es lo primero que te recetan generalmente? Antibiótico. Antibióticos, ¿no? Si vemos este gráfico, pues realmente, o sea, la mínima parte de infecciones gastrointestinales, pues son producidas por bacterias. Y a lo mejor entre bacterias y virus sí hay una cierta distinción, ¿no? Porque generalmente los virus te producen diarreas más acuosas y generalmente también van acompañados con fiebre, aunque no necesariamente, ¿no? No es indispensable, pero pues sí es mucho más común que en las infecciones virales haya fiebre. Entonces, pues en esto basan básicamente su diagnóstico los médicos, ¿no? Generalmente te preguntan, bueno, ¿qué comió ayer, o hace unos días, ¿no? O qué comió el niño. Y también una de las cosas que te preguntan es si ha tenido fiebre o, bueno, le toman también la temperatura y pues revisan, ¿no? Las características de la diarrea. Bueno, a veces más bien te las preguntan. Y entonces a lo mejor ahí sí podemos distinguir un poquito entre las diarreas virales, que son un poco más acuosas, que las diarreas por bacterias. Pero muchas veces las diarreas por parásito, pues también te producen estas heces no tan acuosas, pero además, pues que son con moco y todo esto, ¿no? Entonces, creo yo que esto también nos muestra claramente cómo estamos o seguimos abusando de los antibióticos, ¿no? Aun cuando no necesariamente las bacterias son las más importantes o los agentes causales más importantes de estas enfermedades. Ya pasando a esta tabla, sigue siendo del mismo artículo, nada más que, bueno, aquí nada más está por, digamos, por grupo de patógenos y aquí está por el patógeno y además lo vemos por grupos etarios, ¿no? Por grupos de edad. Entonces vamos a ver que entre los 0 y los 4 años, ¿cuáles son los patógenos más importantes? ¿O cuál es el patógeno más, no, el patógeno más importante? ¿Qué alcanzan a ver ustedes? Rotavirus. Virus. Rotavirus, exactamente, que por ejemplo de 36 muestras que tienen 16 son de rotavirus, ajá. Y también pues vemos algunos parásitos, ¿no? Como Giardia duodenalis y Cristosporidium, que era pues justo lo que decíamos hace rato, ¿no? Generalmente pues las diarreas más bien son causadas por parásitos o por virus. Conforme avanzamos en el grupo de edad, pues rotavirus sigue presente, vean, de 5 a los 19 años. Todavía aquí tenemos, por ejemplo, 7 muestras de 40. Son menos muestras positivas para rotavirus, aun cuando son más muestras. Y vean, ya aquí empieza a aparecer otro agente etiológico importante, que es adenovirus, ¿no? Y digo importante en cuanto a virus, ¿no? Ajá. Siguen siendo de gran importancia
los parásitos, aunque vean también que ya hay muchas coinfecciones, ¿no? Y pues bueno, ya empiezan a aparecer las infecciones bacterianas. De los 20 a los 40 años ya como que bajan un poquito los parásitos, ¿no? Aunque bueno, vean aquí aparece ya las amibas, Entamoeba histolítica. Y también ya empieza a haber más casos, por ejemplo, de salmonela, de shigella, de Escherichia coli, de estas Escherichia colis enterotoxigénicas o la Shiga-like, ¿no? Y rotavirus ya disminuye bastante y adenovirus también disminuye bastante en estos grupos de edad. Ya si nos vamos a los mayores de 40 años, pues también, ¿no? Ya tenemos una distribución un poquito más homogénea de lo que serían todos estos diferentes parásitos, bacterias y virus. Entonces, pues creo yo que esta tabla nos habla pues bastante de los diferentes parásitos, los diferentes agentes etiológicos, ¿no? Que podemos tener. Estoy viendo la hora para que no nos vayamos a pasar del tiempo. Ahora, este artículo que también salió publicado en el 2017, pues nos habla de virus entéricos en Tailandia. Aquí sí ya no se meten con bacterias, ¿no? Aquí nada más hablan de virus, pero bueno, creo yo que es interesante pues compararlos, porque vean, aquí ellos hacen un seguimiento, digamos, de varios años, de muestras que tienen desde el 2010 hasta el 2016. Y pues bueno, vean estas barras azules corresponden a rotavirus. Entonces, rotavirus es el agente etiológico más importante de los virus, ¿no? Ya sin hablar ahorita de parásitos, bacterias, etcétera. Aquí aparece en escena otro virus que no habían detectado en el artículo pasado, pero bueno, como decíamos, no porque no estuviera presente, sino porque no era de estos 15 patógenos que tenían. Y vean, norovirus pues es también un virus importante, ¿no? Es probable que si en el otro trabajo también hubieran buscado norovirus, seguramente estaría representado en esas muestras, ¿no? Que aparentemente no tenían ningún patógeno. Otro importante es adenovirus, vean que son estas barritas o estos fragmentos de barra amarillo. Y después vienen otros virus que son los enterovirus, que son estos como rosaditos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Conforme pasan los años, ¿qué observan ustedes? ¿Algo que les llame la atención o no les llama la atención nada? También puede Puede ser. ser, puede ser Ajá. que el rotavirus ha disminuido su tasa de infección respecto a los otros virus. Sí, exactamente. Rotavirus ha disminuido, ¿no? En el porcentaje de positividad. Incluso, por ejemplo, aquí en el 2016, que tienen más muestras que en el resto de los otros años. Digo, no necesariamente porque en ese año hubo más casos, o sea, simplemente tienen más muestras, ¿no? Entonces, incluso ahí que tienen más muestras, pues ahora rotavirus está en proporciones muy bajas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el 2010 estaba casi en el 80%, del 2011 al 2014 más o menos se mantiene en el 60%, y aquí ya realmente baja bastante, ¿no? A menos del 20%. ¿Cuál creen que pueda ser la explicación para esto? ¿O qué se les ocurre que pudiera estar pasando ahí en Tailandia, que de repente el rotavirus ya dejó de ser el virus más importante? Puede tener que ver con la tasa de natalidad, así como, bueno, me lo imagino porque pues el rotavirus afecta más a los niños pequeños. Entonces puede ser que esté como que concentrada la población en la mediana edad. Bueno, no sé si eso puede ser una opción. Pudiera ser una opción, habría que revisar, ¿no? Las tasas de natalidad. Aunque bueno, yo creo que en Tailandia no dista mucho de lo que tenemos aquí en México, que realmente
ciertamente, ¿no? La población cada vez va envejeciendo, cada vez somos más, más viejos que jóvenes, cada vez hay más jóvenes que deciden que no quieren tener hijos, pero creo que este fenómeno en realidad se ve mucho más, por ejemplo, en Europa, ¿no? Como que todavía en América Latina, en Asia, como que sí todavía somos de tener hijos, pero no sé, habría que revisarlo. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Quizás podría ser por la introducción de una vacuna para Podría, esa ajá. infección. Podría ser por la introducción de la vacuna y efectivamente por estos años se empezó a vacunar contra rotavirus, ¿no? Entonces puede ser que obviamente también la cuestión de que cada vez somos más viejos como población, sí, eso puede tener un impacto, pero creo que esta caída, eso puede ser a lo mejor un impacto en este sentido, ¿no? Que sí hay una disminución hasta cierto punto notoria, pero no dramática, y a lo mejor justo en estos años, pues después de la introducción de la vacuna, ahora sí vemos una disminución dramática de estos casos, ¿no? Vamos a seguir avanzando en esto. Porque creo que otra cosa interesante, pues es también ver que si nosotros vemos por grupos de edad, pues también vamos a ver algo parecido a lo que observábamos en el artículo este de Arabia Saudita, ¿no? Donde si tenemos menores de 2 años, o sea, rotavirus, aquí obviamente es independiente del año, ¿no? Aquí no lo están haciendo si fue en el 2010 o en el 2016. Aquí simplemente están tomando todas las muestras que tienen y de esas, pues ver, ¿no? Cuáles son por rotavirus, por norovirus, etcétera. Y vemos que antes de los 2 años el panorama es igual, ¿no? El que veíamos en el otro artículo. Rotavirus es la infección más importante. Entre los 2 y los 5 años, rotavirus sigue siendo el más importante, aunque pues bueno, ya disminuye. Vemos que ahí empieza a cobrar importancia adenovirus. Entre los 5 y los 15 años, vean, realmente norovirus, ¿no? Es el que, digamos, se lleva las palmas y rotavirus ya disminuye mucho, mientras que ya en mayores de 15 años, pues principalmente los agentes etiológicos son adenovirus y norovirus. Rotavirus ya casi ya no. Entonces, de ahí pues ellos en realidad en este artículo, pues lo que les interesaba saber, obviamente además de la distribución así de los virus en general, dentro de este grupo de los enterovirus, pues cuáles eran los virus más importantes, ¿no? Que causaban infecciones respiratorias. Y entonces vemos que los ecovirus y los rinovirus nos producen estas infecciones, ¿no? También vemos que los rinovirus son los que más nos van a producir diarreas, ya si nos centramos en estos grupitos, ¿no? Y después vienen, pues, todos los ecovirus de diferentes especies, la A, B, la C y la D, ¿no? Entonces, pues bueno, me gustó también mostrarles esta gráfica, o bueno, creo que es importante mostrarles esta gráfica, porque si bien estos enterovirus son un grupo relativamente pequeño, ¿no? Que nos puede producir enfermedades gastrointestinales, pero sí pueden llegar a ser de importancia, ¿no? No sé si ustedes han escuchado este rinovirus en algún otro lado antes de esta clase. ¿O a qué les suena de rinovirus? No de rinoceronte, ¿verdad? No lo había escuchado. Rinitis. Sí, sí, de hecho, ¿no? Nos suena más como a rinitis. Entonces, esta es una característica interesante de estos virus, de los ecovirus, los rinovirus, incluso también adenovirus. Estos virus nos pueden causar enfermedades gastrointestinales y enfermedades respiratorias. Entonces, de hecho, no sé si a ustedes les ha pasado, porque yo creo que sí nos ha pasado, obviamente generalmente tienes como que unos síntomas más marcados que los otros, pero a veces nos pasa que tienes diarrea y también tienes gripa, ¿no? Y a lo mejor hasta pensamos, ay, qué mala suerte tengo, o sea, me enfermo de gripa y de diarrea al mismo tiempo.
y no es en realidad que tengas una o dos infecciones diferentes que te están causando dos patologías o dos sintomatologías diferentes, sino que es tal vez alguno de estos virus que está afectando pues tanto el sistema respiratorio como el sistema gastrointestinal. Afortunadamente, como volvemos a repetir, pues realmente no son virus tan graves, ¿no? Pero bueno, pues no, por eso dejan de ser importantes, pues nos pueden causar problemas, ¿no? Vamos a seguir como revisando otros artículos y pues este me lo encontré de Bangladesh. Este es un artículo más nuevo que los anteriores, ¿no? Del 2021. Y pues bueno, aquí este artículo me pareció como bastante interesante para mostrárselos, porque nos habla de la distribución de patógenos de gastroenteritis, de nuevo, ¿no? De enfermedades gastrointestinales, pero aquí comparan dos poblaciones, una población, ¿no? Que está en Bangladesh, que viven ahí normalmente, y otra población que son desplazados de Manjar o de Birmania, y que son refugiados, ¿no? En esta población. Y pues, ¿cuál es la idea aquí? Pues verificar o ver, ¿no? Si entre las dos poblaciones hay diferencias entre los virus que estas poblaciones tienen, porque pues obviamente esto puede representar un riesgo, no con fines como elitistas o raciales de decir ay, pues ahora que los desplazados no entren a Bangladesh, ¿no? Porque pues lo mismo para los desplazados pues puede ser un riesgo el contacto que después tengan con la gente en Bangladesh, ¿no? Simplemente pues para ver cuáles serían cuál podría ser el impacto, ¿no? Del desplazamiento de personas, tanto en la salud de los desplazados como en las poblaciones que los recibe, ¿no? Y entonces, pues aquí hacen, pues estudian diferentes virus, aunque bueno, se concentran principalmente en rotavirus, que es que ponen RB, y norovirus, adenovirus, astrovirus también, ¿no? Sapovirus. Estos virus también nos pueden causar infecciones gastrointestinales. Entonces, si ya vamos revisando, ya estamos viendo que tenemos un montón de diferentes virus que nos pueden causar este tipo de infecciones, ¿no? Que sí, tal vez los más comunes, los más importantes son rotavirus, norovirus y adenovirus, pero también hay otros virus, ¿no? Y entonces, si nosotros vemos esta distribución, realmente no hay mucha diferencia, ¿no? Estos son los refugiados, déjenme ver si no les estoy diciendo mentiras. Sí. Estos son los refugiados y AHP son la población de Bangladesh, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver que realmente, pues ahí más o menos se van, ¿no? En cuanto a las infecciones que tienen, no vemos gran diferencia. Nada más como para que no nos perdamos de dónde andamos, Birmania está en esta región, en Asia. Entonces, si nosotros hacemos un acercamiento, pues aquí podemos ver, ¿no? Lo que es Birmania. Y vean, aquí está Bangladesh. Entonces, estamos hablando de esta región, ¿no? De personas que están pasando de Birmania hacia Bangladesh. Y entonces, pues también si vamos por grupos etarios, pues vamos a ver que pues realmente no hay mucha diferencia. De nuevo, antes de los 2 años, rotavirus es el virus que está más presente tanto en los refugiados, que son estos grisecitos o esto punteadito, y los que viven en Bangladesh, ¿no? De hecho, hay como que un poquito más tal vez de rotavirus en Bangladesh, pero pues no es una cosa así tan dramática, ¿no? Después vienen los norovirus, que la población de 2 años pues no están tan representados, y el adenovirus, ¿no? Entre los 2 y los 5 años, vean que en la población de refugiados como que todavía hay mucho más rotavirus que entre los que están en Bangladesh. Los otros virus aumentan, ¿no? Que son norovirus y adenovirus, y más o menos en las dos poblaciones se mueven igual. Mayores de 18 años, pues ya prácticamente no hay rotavirus.
y ya nada más encontramos adeno y norovirus principalmente en las personas que están en Bangladesh, no tanto en los refugiados, ¿no? Y pues bueno, mayores de 18 años ahí se van como que con un poquito de todo, ¿no? Ahora, ya que vimos que por lo general no hay como grandes cambios, las poblaciones más o menos tienen los mismos virus y además, si ya lo relacionamos, digamos, con los virus que se encontraron en Tailandia, los virus que se encontraron en Arabia Saudita, pues vemos que realmente, ¿no? Tenemos más o menos la misma distribución. Norovirus y adenovirus en personas ya mayores y rotavirus, pues es el que gana de todas en niños pequeños, ¿no? Niños menores de 2 años, que además son los que más riesgo tienen pues de complicaciones por estas infecciones, ¿no? Pero entonces ya si analizamos así como que los genotipos, ahí sí vamos a ver un poquito de diferencia, ¿no? Aunque bueno, aquí en el caso de rotavirus realmente la diferencia no es tanta. Ahorita vamos a ver qué es esto de los genotipos, ¿no? Vemos que más o menos se comportan igual, por ejemplo, el G1P8 pues está distribuido más o menos en las dos poblaciones, también tal vez los únicos que nos podrían, digamos, preocupar son estos G1P6, ¿no? Que solamente está presente en las personas de Bangladesh y este G3P4 que solamente está presente en los refugiados. Entonces, bueno, ahí sí a lo mejor podríamos decir, bueno, pues tal vez la convivencia o el contacto entre estas dos poblaciones pudiera ser que ahora el G3 aparezca en la población de refugiados y no es cierto, el G1 aparezca en la población de refugiados y ahora el G3, que no estaba en la población de Bangladesh, pues ahora aparezca, ¿no? También vamos a ver un poquito de diferencias en cuanto a los norovirus, que son estos que están acá abajo. En cuanto a los norovirus, de hecho hay más diferencias, ¿no? Vemos que, por ejemplo, la población de desplazados tiene estos genotipos, el G1.3, el G2.3 y el ay, aquí no veo, se me mueve la pantalla. Este G2, ¿no? También punto 13. Esto solamente lo tienen los refugiados y no lo tiene la población en Bangladesh, mientras que la población en Bangladesh pues tiene este genotipo, ¿no? El G2.7. Entonces aquí puede suceder lo mismo, ¿no? Que el contacto entre estas dos poblaciones pues haga que estos virus ahora comiencen a distribuirse más ampliamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto además nos puede dar un poquito la idea de cómo es posible o de cómo es que virus que aparentemente antes no estaban en una población, ahora sí empiezan a aparecer, pues justo por el movimiento de las poblaciones, ¿no? Porque además estas personas, a lo mejor los refugiados, si en algún momento regresan a casa, pues podrían también, pues regresar o seguir como mezclando, ¿no? Esos virus. ¿Hasta acá vamos bien? Yo espero que esta parte les haya parecido interesante porque como les digo, ¿no? Nos da una muestra de todas las posibles o de todas las variantes de virus que tenemos que nos pueden dar estas infecciones. Y además yo espero que el hecho de que ahorita ya estén viendo que genotipos y no sé qué, pues nos ayude además a explicarnos por qué a veces nos pueden dar episodios de diarrea, pues varias veces en nuestra vida, ¿no? Nosotros siempre decimos o comentamos que una vez que tenemos una infección, pues tenemos esta respuesta inmune de memoria, ¿no? Que después va a estar funcionando y que en cuanto vuelva a reconocer adenovirus, a rotavirus, a norovirus, pues entonces actúa contra estos virus y pues ya nos da una protección. Y entonces, pues podríamos pensar, y a lo largo de nuestra vida, pues ya vamos a estar protegidos contra todos estos virus. Y sí, ciertamente vamos a tener una cierta protección, pero a veces esa protección no va a ser la misma entre el genotipo G1P8 y entre el genotipo G1P6, ¿no? Entonces, pues puede ser que a lo mejor ya no nos dé una infección grave porque ya teníamos una infección previa con un virus parecido, pero
pues puede ser que todavía nos sigamos infectando con estos virus para los que aparentemente ya teníamos protección, porque sí, teníamos protección para otro genotipo, pero pues no para el que nos está infectando en ese momento, ¿no? Uh-huh. Si nos vamos pues a Guinea-Bissau, me faltaba todavía un artículo, perdón. Este artículo es relativamente nuevo del año pasado. Y pues bueno, acá también, ¿no? Tienen una población de 429 muestras y de ahí pues detectan también diferentes patógenos entéricos. Y pues bueno, aquí también de nuevo van a ver que los agentes más importantes encontrados pues son los parásitos, 217. Los virus son 236 y pues si nos vamos con las bacterias, pues también encuentran un buen número, ¿no? 409. Pero vean que aquí también hay una cuestión interesante. Aquí miden muestras que no tienen diarrea y muestras que tienen diarrea, ¿no? Y entonces ven cuál es la diferencia. Y realmente, si nosotros vemos las bacterias, aunque encontraron un montón de bacterias en estas muestras, pero en realidad no hay una diferencia significativa. O sea, por ejemplo, Campylobacter lo encuentran tanto en muestras no diarreicas, 107, contra muestras diarreicas, 118, ¿no? Shigella, por ejemplo, esta sí hay una diferencia. En muestras no diarreicas la encontramos en el 17.9%, mientras que en muestras con diarrea la encontramos en un 27.2%. Entonces aquí sí es probable que esta Shigella nos esté causando esta diarrea, ¿no? Otras, salmonela, por ejemplo, pues casi no encuentran, pero de nuevo la pueden encontrar tanto en muestras diarreicas como en muestras no diarreicas. Si nos vamos con los parásitos, pues aquí también hay diferencia importante, ¿no? En este Cristosporidium. Cristosporidium se ve presente principalmente en muestras que sí tienen diarrea. Y esto además, de nuevo, ¿no? Tiene relación un poquito con lo que veíamos en el primer artículo ese de Arabia Saudita, en donde Campylobacter era uno de los principales agentes etiológicos, ¿no? De diarreas. Ya si nos vamos con los virus, vamos a ver que en el caso, por ejemplo, estos que están marcados con negritas son los que se han encontrado principalmente en diarreas. Y entonces vemos que los astrovirus producen diarreas, ¿no? Mientras que en el 5% de las muestras no diarreicas encontramos astrovirus, en el 13.2% de estas muestras diarreicas sí encontramos astrovirus, ¿no? Los norovirus, por ejemplo, también se encuentran en el 10% de muestras no diarreicas, pero en el 23% de muestras diarreicas, ahí está, ¿no? Norovirus. ¿Cuál otro tiene diferencia? Astrovirus, bueno, norovirus de este genotipo. Y vean, algo interesante aquí es que rotavirus lo encontramos presente en muestras no diarreicas y en muestras diarreicas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de que estos agentes etiológicos estén presentes tanto en muestras diarreicas como no diarreicas? Que entonces todo lo que estábamos diciendo acá de que no, si tienes norovirus te va a dar diarrea a fuerza, ¿no? Y si tienes rotavirus te va a dar diarrea a fuerza. Y si tienes Campylobacter te va a dar diarrea a fuerza, ¿no? Ah, no, no era Campylobacter, era Shigella la que te daba. Puede que tengas el virus, pero no necesariamente estés presentando la enfermedad, en este caso, ¿no? Creo que aquí vemos muy claramente esto que decíamos la vez pasada del sistema inmune, ¿no? Que realmente nuestro sistema inmune está funcionando, que puede ser que tengamos las infecciones ahí, o sea, tan las tenemos que no hay diarrea y vean el montón de agentes patógenos que se están demostrando, ¿no? Que se están encontrando. Entonces, sí, efectivamente es posible que tengamos las infecciones, pero no desarrollemos la enfermedad. Y entonces que tengamos infecciones asintomáticas. Esto obviamente es bueno para nosotros porque pues a lo mejor sí tenemos la infección, como les decía, y de repente pues, simplemente no tenemos síntomas porque nuestro sistema inmune está funcionando adecuadamente al grado que no nos produce ninguna enfermedad.
pero pues sí puede ser que estemos excretando los virus, las bacterias, los parásitos, y si no hay una higiene adecuada, como decíamos, como mencionábamos en algún momento, ¿no? Si por ejemplo vivimos en un lugar donde hay hacinamiento, donde no haya agua potable, donde no hay un sistema sanitario adecuado, donde por ejemplo estamos usando una letrina que no se puede o que no se sanitiza, entonces pues ahí se pueden estar diseminando estos agentes etiológicos y a lo mejor a mí no me están causando daño porque yo ya me infecté previamente, porque tengo mi sistema inmune respondiendo adecuadamente, porque estoy vacunado, no sé, miles de cosas, pero a otra persona susceptible sí le puedan estar causando diarreas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a seguir. Ay, bueno, ya estaban marcados, pero bueno, vamos a hablar ya un poquito más a detalle después de ver así como un panorama súper general, perdón, un panorama así como súper general de agentes etiológicos que pueden causarnos diarrea o que incluso ya vimos que nos pueden causar una infección gastrointestinal sin necesidad de llegar a una enfermedad, a la diarrea, pues vamos a ver este norovirus, ¿no? Y pues bueno, esta es una foto de este virus, una fotografía al microscopio electrónico. Eso me recordó, ¿no? Que todavía hay gente que de repente dice que los virus no existen y que cuando has visto un virus y cosas así, pues bueno, ahí están, ¿no? Por si todavía había dudas. Aquí está una fotografía de los norovirus. ¿Cómo los ven? ¿Serán desnudos? ¿Serán envueltos? Así con esta foto nada más. ¿Qué alcanzan a ver ustedes? También se vale que digan, pues yo no veo nada. No tengo idea. Yo los veo desnudos. Ajá. Efectivamente, son virus desnudos, son virus muy sencillitos, que de hecho se parecen mucho al virus de la polio, ¿no? Que fue un virus que hablamos de él en el ciclo de multiplicación. Entonces son virus desnudos que tienen su cápside icosaédrica. Creo que así, aquí se nota muy bien esta cápside icosaédrica. Formada básicamente por la proteína viral 1 o BP1. Y pues simplemente está la cápside icosaédrica y dentro está el genoma. Estos son virus de RNA de una sola cadena de polaridad positiva. Podemos ver que incluso se parecen mucho a polio en el sentido que tienen aquí una proteína pequeña, ¿se acuerdan? BPG. Y aquí tienen ya su colita de polías. O sea, estos ya son RNAs mensajeros, como quien dice, listos para usarse, ¿no? Otra característica que pueden tener estos norovirus es que además se generan partículas pequeñitas o más pequeñas que estos. Estos son de 38 nanómetros y aquí vean que tienen unas subpartículas de 23 nanómetros, ¿no? Entonces estas partículas más pequeñas pues obviamente no llevan un RNA. ¿Y qué ventaja le podría dar a estos virus que se generen este tipo de partículas? O a lo mejor, bueno, yo le veo la parte desventajosa, ¿no? Así terrible, de que pues estás produciendo un montón de proteínas que en lugar de ocupar para generar aquí tus cápsides, pues estás ahí como que se están gastando, ¿no? En producir estas partículas pequeñas. Pero ¿tendrá alguna ventaja esto? De que se produzcan estas como mini virus. Puede ser que las partículas que son más pequeñas sirvan como señuelos para los anticuerpos. Sí, efectivamente, ¿no? Aquí lo que puede suceder es que cuando las células se rompen y se liberan estas partículas, pues si ustedes se fijan en realidad, pues son las mismas proteínas que acá, tienen básicamente el mismo acomodo tridimensional. Y además recuerden que los anticuerpos, pues no es que reconozcan hacia todo el virus y lo pesquen hacia todo, ¿no? Sino que reconocen ciertos epitopos presentes en las proteínas. Entonces, pues a lo mejor si reconocen justo esta curvita de acá, pues lo van a reconocer igual en esta partícula pequeña que en esta partícula grande. Y efectivamente, ¿no? Entonces esto nos va a servir de señuelo. Esto va a poder capturar anticuerpos. Bueno, digo, no es que vaya así nadando y buscando anticuerpos y capturándolos,
pero digamos si esto sale a la circulación o tenemos un tejido ahí que está siendo reconocido, los macrófagos también, ¿no? Todos estos, pues lo que se van a encontrar son tanto estas partículas como estas partículas y las van a reconocer de la misma manera. Pero entonces, pues si ya estamos gastando algunos elementos de la respuesta inmune, principalmente los anticuerpos aquí, pues vamos a tener menos anticuerpos que me recubran la partícula que realmente me interesa. Entonces ahí puede ser una forma de engañar, ¿no? Al sistema inmune y que realmente estemos, pues esta que inicialmente podría haber parecido una desventaja, ¿no? De estar generando ahí pues proteínas para otras partículas que no le sirven de nada al virus, realmente sí van a ser útiles para capturar elementos de la respuesta inmune. Bueno, vamos a ver el genoma de los norovirus y decíamos, o yo les decía hace ratito, ¿no? Que se parece mucho al del virus polio, que analizamos su ciclo de multiplicación en cuanto a que tienen aquí una proteína BPG y después tienen aquí una colita de polías, pero difieren un poquito en la organización de sus proteínas. ¿En qué sentido difieren? Vamos a, o bueno, si ustedes recuerdan, el virus de polio era un mensajero que codificaba para una sola poliproteína así enorme, enorme, ¿no? Y esa se autocortaba. Pero si ustedes se fijan aquí, realmente, en el caso de los norovirus, tenemos 3 proteínas, el ORF1, el ORF2 y el ORF3. El ORF1 codifica para una poliproteína, que esto sí es muy parecido, ¿no? A lo que ocurre con polio. Esta poliproteína, vean aquí que tiene una parte de proteasa, esta que dice pro, y va a cortar estos elementos, ¿no? BPG, la P22, una NTPasa, esta P28 y pues la RDRP, que es la polimerasa, ¿no? La RNA polimerasa dependiente de RNA. Y muy aparte, sintetizado de una manera totalmente aparte, diferente, pues tenemos a este ORF2 que codifica para la proteína de cápside. ¿Cómo le hará este virus para producir 2 mensajeros diferentes? Sí, pues si es un solo mensajero, ¿no? Como yo les decía aquí en la partícula viral ya va listo el mensajero. Y es este. Entonces, ¿cómo le hará el virus para producir estos mensajeros? Que pues obviamente son muy importantes, pues nada más son los de la proteína que nos va a formar la cápside. ¿Cómo le hará este virus? ¿No? No se nos ocurre cómo le pueden hacer estos virus. Pero ¿para qué? Perdón, yo no le entendí. Sí, aquí yo les decía que en el caso de polio se sintetiza un solo ORF, o sea, solamente una proteína así enorme, grandota, que se va a cortar en todas las proteínas que necesita el virus. Pero en el caso de los norovirus, se tienen que codificar 2 proteínas diferentes. Una que nos va a codificar básicamente para todas las proteínas no estructurales, la RNA polimerasa, la proteasa, etcétera, y otra proteína que nos codifica para la proteína de cápside. Pero entonces, ¿cómo le hará el virus para producir 2 mensajeros diferentes o estas 2 proteínas diferentes? Pues a partir de uno solo. O sea, inicialmente el genoma es este mensajero, ¿no? Este mensajero que en realidad solamente me va a codificar para la proteasa y la polimerasa, ¿no? Bueno, y estos elementos que me sirven para la replicación del virus. Entonces, ¿cómo le hacemos o cómo le hace el virus para ahora generar esta proteína, la proteína de la cápside?
cambiando el marco de lectura. Podría ser cambiando el marco de lectura. Sí, si se fijan, este está como que empieza incluso aquí un poquito antes. ¿También Pero podría ser con splicing alternativo? podría ser por splicing alternativo. El problema de hacer splicing alternativo es que, pues, si yo llevo en mi partícula viral un solo RNA y después me lo corto, pues después, ¿cómo le hago para replicar el genoma y todo esto, no? Vamos a ver cómo lo hace este virus. Ajá. Bueno, antes de que se me olvide, esta debió de haber sido antes, ¿no? Pero bueno, estos virus, los norovirus, al igual que los sapovirus, que también les decía que nos pueden producir infecciones gastrointestinales, están en la familia Caliciviridae. Ahora sí, vamos a ver cómo es que hacen su ciclo de multiplicación. Como yo les decía, ¿no? Pues efectivamente ya no vamos a entrar en tanto detalle como lo vimos, por ejemplo, con polio y otros virus, pero no quiere decir que los ciclos de multiplicación ya los hagamos a un lado totalmente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que este virus, para empezar, tiene que ser procesado por tripsina, que es algo parecido a lo que le sucedía a rotavirus, ¿se acuerdan? Que para que se pudiera activar, reconocer y realmente entrar a la célula, pues tenía que cortarse su BP4 en BP8. Aquí también esta proteína BP70 tiene que ser procesada y cortada en las proteínas BP25, BP27 y BP34. Una vez que ya sucede este corte, ahora sí se va a reconocer al receptor y el virus va a entrar por endocitosis mediada por clatrina. Ya que se forma el endosoma, pues aquí el mismo pH del endosoma va a hacer que se libere el genoma. ¿Qué es lo que va a suceder con este genoma, que es un RNA de polaridad positiva, o sea, un mensajero, que además ya lleva su proteína esta BPG, ya lleva sus regiones de reconocimiento de los ribosomas y lleva su colita de polías? ¿Qué sería lo primero que pueda suceder con esto? O sea, ya a la célula le metí un RNA mensajero listo para usarse. Nada más. No lleva polimerasas, no lleva proteasas, no lleva nada más que un RNA mensajero. ¿Qué le va a pasar a ese RNA mensajero? Que se vaya a la traducción. Se va a la traducción, efectivamente, Jimena. Se va a la traducción y se van a empezar a producir todas estas proteínas no estructurales, estas que corresponden al primer ORF. Nada más. Esas son las únicas que se van a producir. Estas proteínas pues nos van a formar el complejo de replicación. También van a empezar a modificar las membranas, tal cual como lo hacía polio, para que ahora se formen vesículas y dentro de esas vesículas se lleve a cabo la replicación del genoma. Entonces, si empezamos a sintetizar todas estas proteínas involucradas en la replicación, pues ya, eso es lo que estamos ahí nada más produciendo, ¿no? Y entonces ahora tenemos a nuestro genoma, que es un RNA positivo, y tenemos aquí a las polimerasas. ¿Qué es lo que puede suceder o qué va a suceder ahora? Tenemos el molde y tenemos las polimerasas. La replicación del genoma. La replicación del genoma. Pero para que se lleve a cabo la replicación del genoma, recuerden que si tenemos una cadena positiva, se tiene que sintetizar la complementaria. Las positivas no me van a servir de molde para sintetizar más positivas. Las positivas me sirven de molde para sintetizar cadenas negativas y esos no son el genoma. Entonces, esta cadena negativa más bien va a ser un intermediario para ahora sí. Esa cadena negativa la tomo como molde para sintetizarme más positivas. Y aquí ya lo tengo, ¿no?
Por eso les ponen estas flechitas, digamos, como en esos dos sentidos, ¿no? La positiva me sirve de molde para sintetizar negativas y las negativas me sirven de molde para sintetizar más cadenas positivas. Y entonces, ¿de dónde salen estas proteínas importantísimas? Porque aquí ya tenemos el genoma, ya tenemos muchas copias del genoma. Pero entonces, ahora, ¿de dónde me sale la proteína de la cápside? Pues vemos que aquí sucede algo como lo que sucedía con, no es que con ustedes no vimos el ciclo de multiplicación de coronavirus, ¿o sí? No, sí lo vimos, ¿no? En donde ahora esta cadena negativa también me va a servir de molde para otros mensajeros, para los mensajeros estos chiquitos que me van a codificar, o sea que solamente van a codificar para esta proteína. Y entonces aquí se me empiezan a generar otros mensajeros que son mensajeros subgenómicos. Y estos mensajeros subgenómicos, eso sí, se van a traducir y me van a dar lugar a estructuras, a proteínas estructurales. Y entonces ahora sí, ya tenemos los genomas, ya tenemos las proteínas estructurales. Estas partículas empiezan a ensamblar. Aquí todavía tiene que suceder un procesamiento, porque si ustedes se fijan, estos astrovirus, pues su proteína de la cápside está marcada como BP90. Se tienen por ahí que eliminar algunas partes para que nos queden, digo así, estos norovirus, para que ya nos queden de su forma infectiva, ¿no? Que sería BP170. Entonces aquí parece ser que caspasas celulares, no virales, caspasas celulares son las que nos van a producir este corte y ahora sí van a hacer que el virus madure. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí se entendió cómo se resuelve este problema de estas proteínas, ¿no? Que no se codifican en un inicio dentro, digamos, de la poliproteína. Tampoco se mueve el marco de lectura, sino que se forman mensajeros, digamos, especiales o específicos para esta, pero eso solamente puede suceder una vez que se generó la cadena molde, ¿no? Voy a guardar de una vez mis llaves, porque si no me puedo ir sin llaves. Bueno, entonces hasta acá vamos bien. Entonces, ya que vimos, pues, cómo se multiplica este virus en una célula, pues ya sabemos que estas células, pues, son células del intestino, son enterocitos, ¿no? El hecho de que estos virus se tengan que procesar todavía con tripsina para ahora sí realmente ser infectivos, pues esto además al virus le da una ventaja, ¿no? Porque el virus va a ingresar por la boca, generalmente en alimentos o en agua contaminada, ¿no? Pueden ser incluso alimentos que estén cocinados, ¿eh? O sea, no solamente alimentos que no estén cocinados, aunque pues obviamente aquí va mayor riesgo porque pues no hay ninguna inactivación del virus por calor. Entonces, estos virus pueden ir en estos alimentos, nosotros los consumimos al alimento y pues obviamente nos echamos ahí nuestros norovirus también. Y entonces, pues estos virus van a pasar por el estómago. El paso por el estómago, recuerden que además los virus pues no van así sueltos, van protegidos en el bolo alimenticio. Ahí en medio de la digestión, pues incluso se pueden encontrar estas enzimas que le ayuden a ser infectivo al momento que ya llega al intestino, ¿no? Y ahí se empieza a replicar. Decíamos que va a haber primero una replicación primaria. Recuerden que en los intestinos tenemos estas placas de Peyer, donde también estos virus se pueden multiplicar. Y empieza esa replicación en el sitio de la infección. Después se va al torrente sanguíneo, pueden llegar a vaso, a hígado, después de ahí pasan otra vez al torrente sanguíneo y regresan, ¿no?, al intestino delgado. Esta infección es relativamente rápida, o sea, todo eso que les platiqué de la infección primaria, de ir la viremia, la infección en el sitio de la replicación, la viremia primaria, hígado, vaso, viremia secundaria y regresar al intestino, pero ahora ya en toda la extensión del intestino,
pues eso nos puede llevar entre 48 y 72 horas, ¿no? Entonces realmente es un virus que es relativamente rápido y pues lo que nos va a producir son diarreas acuosas, diarreas líquidas, aunque no tan acuosas como las que nos podría producir este rotavirus. Vómito también nos puede producir este es un vómito que es un poquito como de proyectil, que es rápido, ¿no? Es muy fuerte, muy intenso el vómito. Puede darnos fatiga, nos puede dar fiebre, aunque no son fiebres tan exageradas, ¿no? Alrededor de los 38 grados centígrados, y nos puede dar dolor de cabeza. Ya decíamos que este virus es importante desde la infancia, aunque bueno, en niños muy pequeños el más común es rotavirus, pero eso no quiere decir que no les pueda dar norovirus, pero pues es más común en la etapa de la juventud, de ser adultos jóvenes también, y pues en la vejez, ¿no? Entonces puede afectar casi a cualquiera. Y pues bueno, eso, ¿no? También se ha visto la posibilidad de que estos virus estén en superficies, ¿no? Porque decíamos, este es un virus desnudo, realmente pueden aguantar en las superficies un cierto tiempo, ¿no? Y entonces de octubre a diciembre en Beijing estuvieron analizando, ¿no? Si realmente estos virus pueden permanecer en las superficies y pues si pueden ser ahí detectados. Entonces lo primero que hicieron fue, pues en pacientes que estaban enfermos, pues revisar algunos lugares de su casa, por ejemplo, escritorios, pisos, los lavabos, ¿no? Estas llaves que abre uno y cierra pues en los sanitarios, por ejemplo, ¿no? En manijas de puertas, incluso, por ejemplo, en vasos, tazas, ¿no? Toda esta, recipientes donde tenemos la comida. Y pues principalmente donde lo van a encontrar, por ejemplo, pues son en en estos lugares donde nos lavamos las manos, ¿no? Lo cual es bastante lógico. Aunque también vean, se encuentra una buena cantidad en por ejemplo, en estos escritorios, ¿no? En pisos. También en algunas herramientas para limpiarnos, por ejemplo, toallas, ¿no? Para secarse y así. Esto es en las casas de los pacientes. En cuanto a los edificios escolares, pues también lo encuentran en estos lavabos, en las manijas, en lugares donde se lavan las manos, o sea, no dentro del baño, sino en otros lugares, ¿no? También, por ejemplo, en los lugares donde se limpia. Permítanme un momento. Ajá. Entonces, realmente, pues sí lo podemos encontrar en diferentes lugares, ¿no? Ya como en otros lugares de las escuelas, ¿no? Lugares un poco más como públicos, realmente no se encuentra. Ahora la pregunta, bueno, sería si el encontrarlo nos puede representar un riesgo, ¿no? Y pues bueno, eso lo relacionan un poquito con la cantidad. Y entonces lo hacen por PCR. Ven, ¿no? Bueno, ¿cuáles son la cantidad de genomas que tenemos? Y recuerden aquí ustedes que nosotros cuando hacemos una PCR, realmente no estamos contabilizando genomas. O sea, no es que puedas decir, ay, sí, mira, tengo 25 genomas de rotavirus aquí presentes en mi muestra, ¿no? Sino que más bien lo relacionamos con el CT. ¿Se acuerdan qué es el CT? Umbral de corte. Sí, exactamente, es un valor de corte, pero ¿qué nos indica ese valor de corte? ¿Se acuerdan? O sea, ¿qué quiere decir que tengamos un CT de 35 o un CT de 20 o de 17? ¿Qué quiere Son decir? los ciclos que toma de replicación para llegar a la fase exponencial.
Exactamente, Diego. Es más bien, este CT es el número de ciclo en el que la muestra se hace positiva, ¿no? Claramente positiva. Entonces, entre menor sea el número de ciclo, quiere decir que hay más genomas, porque pues se multiplicaron más rápidamente y nos dieron la señal en el termociclador, en este tiempo real. Y mientras más alto sea el CT, o sea, entre más alto sea el número de ciclo, quiere decir que tenemos menos copias, ¿no? Y entonces en general vemos que en las casas de las personas infectadas o de los pacientes, pues tenemos CTs muy variados, ¿no? Pero como que la gran mayoría andan entre el 30 y el 35, o sea, realmente no tenemos una gran cantidad de genomas, o sea, ya casi al final de la PCR es cuando estas muestras se van haciendo positivas, ¿no? En el caso de las escuelas, vemos que el promedio está un poquito más arriba, o sea, todavía la cantidad de norovirus es menor, ¿no? Aunque la variación es más grande, ¿no? Por ejemplo, aquí hay lugares donde se encuentra mucho rotavirus, ¿no? Digo, rotavirus, norovirus, y hay lugares donde se encuentra muy poquito, ¿no? Entonces, pues bueno, en general esto podría suponer que el virus sí es un riesgo, pero no es un riesgo tan elevado. El mayor riesgo siempre va a ser pues convivir con las personas infectadas, ¿no? Vamos a ver si nos da tiempo al final de ver un video sobre norovirus. Vamos a hablar un poquito sobre rotavirus. Y pues bueno, rotavirus en realidad ya no es un virus nuevo, ya lo analizamos cuando hablamos esto de los ciclos de multiplicación. Pero bueno, quiero que recordemos juntos que este virus, al igual que norovirus, es un virus desnudo, pero vean que es totalmente diferente, ¿no? Porque pues tiene sus tres cápsides, ¿se acuerdan? La más externa, que está formada por BP7 y por BP4, que se corta en BP8 y BP5. Después viene la cápside intermedia, que está formada por BP6, y la cápside interna, que está formada por BP2. Esta cápside interna está interaccionando con BP1 y BP3, que son la polimerasa y su cofactor, y además está interaccionando con el genoma. ¿De qué naturaleza es el genoma de estos rotavirus? ¿Se acuerdan? RNA de cadena positiva. RNA de doble cadena. Pero además vean que está segmentado. Entonces, si nosotros vemos aquí los segmentos, pues vamos a ver que realmente cada segmento codifica para una proteína. De hecho, eso lo vemos aquí. Este es un gel donde se ven los segmentos de RNA, y pues cada uno va a codificar para diferentes proteínas, el segmento 1 para BP1, el segmento 2 para BP2 y así sucesivamente. Y pues bueno, aquí nada más se los están localizando dentro de el virus, ¿no? Vemos que realmente la proteína más grande es la polimerasa BP1, que es la que está aquí de forma más interna. Ya BP6, BP7, pues son como de las más pequeñitas, y bueno, las más pequeñitas de todas son estas proteínas no estructurales, o sea, que no las vamos a encontrar dentro de la partícula viral, pero que recuerden que son muy importantes para que se ensamble, por ejemplo, la cápside, y esta NSP4, codificada por el segmento 10, recuerden que además es la proteína que decíamos que podía funcionar como toxina viral, ¿no? Que por sí solita nos va a producir estas diarreas acuosas. Bueno, entonces hasta acá vamos bien. Vamos a regresarnos un poquito para ver esto de los serogrupos. Recuerden ustedes que pues en la cápside interna básicamente vamos a tener BP2, BP1 y BP3, que son la polimerasa y el cofactor. En la cápside intermedia pues vamos a tener a BP6. BP6 es una proteína muy importante porque si ustedes recuerdan en el ciclo de multiplicación,
se desprende la tercer cápside y nos quedan, ¿no? La cápside intermedia y la cápside interna. Y todavía la cápside intermedia, pues ahí es donde de ahí están saliendo todos los mensajeros, ¿no? Se queda esto así, tal cual. Entonces, pues esta diversidad genética de BP6, pues nos va a dar los grupos que van de la A a la G. Y entonces, pues por eso veíamos, ¿no? Que estaban definidos, pues como rotavirus, A, B, C y ahí hasta la G. Pero además después recuerden que nosotros tenemos la cápside más externa, que además está formada por dos proteínas, por BP4 y por BP7. Y entonces de BP4 tenemos 12 variedades o 12 serotipos. ¿Qué quiere decir serotipos? Serotipos quiere decir que un serotipo y otro serotipo no son reconocidos igual de forma antigénica. O sea, que si yo tengo una BP4, por ejemplo, de un tipo, esta BP4 o los anticuerpos que se generen contra esta BP4 no me van a reconocer a los anticuerpos a las proteínas BP4 de otro virus, de otro serotipo. Entonces, tenemos 12 serotipos antigénicos diferentes para BP4, pero además la cosa se complica porque BP7 también puede tener diferentes variaciones al grado de que pues los anticuerpos de una BP7 no reconozcan a otra BP7, ¿no? Y entonces aquí vamos a tener 14 variedades y esos están definidos como G. Entonces, por eso cuando hablábamos de los serotipos decíamos, pues el G2P8, ¿no? Por ejemplo, que son estas mezclas. Entonces, además, ya ustedes se podrán imaginar la variedad tan grande que tenemos de serotipos, ¿no? De rotavirus. Y creo que esto también nos puede ayudar a explicar este asunto de las vacunas, ¿no? Que si bien ya hay vacunas y que nos han ayudado a disminuir grandemente las infecciones, pero pues todavía tenemos infecciones, ¿no? Por rotavirus, pues claro, porque no necesariamente la vacuna puede que sea efectiva contra todos los serotipos. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, vamos a ver que rotavirus pues nos va a causar una diarrea acuosa, nos va a producir vómito, también como norovirus, pero no va a ser un vómito así como tan de proyectil, este es un vómito menos fuerte. Nos puede producir también fiebre y no nos produce tanto dolor de cabeza, sino más bien dolor abdominal. Esa podría ser como una diferencia, ¿no? Pero además, ¿cuál es la cuestión grave que nos puede causar rotavirus? Que rotavirus nos puede causar deshidratación. Ese es principalmente el problema con este virus y por eso es que puede llegar a ser tan grave en los niños pequeños e incluso llegar a causarles la muerte, ¿no? Porque además pues generalmente los niños muy pequeñitos, pues a veces no te pueden decir, ¿no? Tú los ves tristes, tú los ves con diarrea, pero pues realmente no te pueden decir, ay, me duele aquí, me duele allá, me siento así, tengo sed, ¿no? ¿Cuáles van a ser los síntomas de la deshidratación si realmente el bebé no te puede decir muchas cosas que está sintiendo o que le están pasando? Pues que va a disminuir la orina. ¿Cómo creen ustedes que podamos medir eso de la disminución de orina en un bebé que usa pañal? Un bebecito de 6, 8 meses, ¿no? Pues sería muy difícil, pero se podría pesar el pañal. Se podría pesar el pañal, esa es una buena idea, aunque fíjate que en realidad es un poquito menos difícil, ¿no? O sea, claro, pesando el pañal, pues más o menos puedes calcular la cantidad de orina, pero muchas veces a las mamás nos preguntan cuántas veces le ha cambiado el pañal. O sea, a lo mejor no necesariamente, porque además, pues imagínate tener que juntar los pañales o estarlos ahí pesando en el consultorio, pues a veces no es lo más práctico, ¿no? Pero muchas veces lo puedes relacionar con el número de veces que le cambias el pañal al bebé. Si tú normalmente sabes que un pañal o que en el día le cambias, no sé,
6 veces el pañal, pues obviamente cuando disminuye la orina se lo vas a cambiar un menor número de veces. Ahora, es posible que por la diarrea y porque el niño está haciendo y haciendo y haciendo, ¿no? Pero más bien del 2 se puede decir. Entonces es posible que también le cambies el pañal un buen número de veces. Pero entonces, bueno, las que han tenido o los que han tenido experiencia con niños pequeños, con hermanitos, con primos, con no sé, hijos puede ser, ¿no? Se pueden dar cuenta porque que obviamente sí se diferencia en el pañal, ¿no? Si es si es popó o si es incluso una cuestión diarreica o si es pipí. Entonces, en ese sentido, pues nosotros podemos medir que ha disminuido la orina. Otra cosa es que va a haber sequedad de la boca y la garganta, o sea, a los niños se les pueden ver los labios secos. La garganta, pues obviamente cuando la revisa el médico, pues va a ser diferente, pero además vamos a ver que pues tienen menos saliva los niños, ¿no? Si son niños que ya se pueden poner de pie, les va a dar mareo. De nuevo, ¿no? A lo mejor el bebé no te va a decir, pero vas a ver que como que se va a tambalear, ¿no? Otra cosa que también te puedo decir que ya los niños están deshidratados o están en un proceso de deshidratación es que no tienen lágrimas al llorar. O sea, los bebés lloran, pero no les salen lágrimas, lo cual es muy raro, ¿no? Porque ya niños más grandes, pues a lo mejor sí te pueden hacer berrinche y pueden hacer como que lloran y no están llorando, porque pues no se les ven lágrimas. Pero los bebecitos pues todavía no tienen esa cuestión, ¿no? De hacer berrinche. Entonces, más bien, pues no tienen lágrimas al llorar o les salen muy poquitas lágrimas, ¿no? Y pueden estar inusualmente soñolientos o muy inquietos. Entonces, si nosotros de repente en nuestros bebés, ¿no? O en nuestros hermanitos, en niños pequeños, notamos estos signos, serían signos de alarma. Sería signos de que el niño está teniendo una deshidratación y pues hay que tratarlo. ¿Y cómo creen que se pueda tratar estas infecciones por rotavirus? Que ya vimos que pues además si pueden causar la muerte, pues sí hay que actuar, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría hacer? ¿Cómo creen ustedes que podría ser ese tratamiento? Un tip es que no hay antivirales disponibles contra este virus. Pero entonces, ¿qué hacemos con el bebé o con el niño? Pues hay que hidratarlo, ¿no? Creo que les dan vida suero oral. Disminuir los síntomas, ¿no? En este caso. Exactamente, solamente tratas de disminuir los síntomas. Si el niño tiene fiebre, pues lo vas a poner más fresquito, tal vez estas compresas, bañitos, ¿no? Si el niño está deshidratado, que podría ser ya la cuestión más grave, es hidratarlo precisamente con estos sueros vida oral. De hecho, desde que un niño tiene diarrea, también cuando tiene alguna enfermedad respiratoria, algo que te sugiere mucho el médico, pues es que tomen muchos líquidos, ¿no? Los niños, pues precisamente para tratar de evitar esta deshidratación. Y pues bueno, el hecho de que les den este suero vida oral, pues es porque además de líquido, porque pues lo vas a disolver en el agua, pues obviamente tiene pues un montón de sales, ¿no? Que les pueden ayudar a combatir esto de la deshidratación. Hasta acá, ¿vamos bien? Nada más comentar que pues ya dijimos que hay una vacuna disponible contra el rotavirus. Bueno, de hecho, son dos. Una que es Rotarix de GlaxoSmithKline y otra que es Rotatec de Merck. En México, por ejemplo, pues se pone Rotatec. A mis hijos, pues esa fue la que les tocó. ¿Cuál es la composición o en qué se diferencian estas dos vacunas? No solamente en la marca, ¿no? También pues cada una de estas vacunas pues tiene su propia composición. Y en el caso de Rotarix es un rotavirus vivo atenuado del serotipo G1 para BP7. O sea, nada más es un solo genotipo que simplemente pues lograron atenuar y ahora eso es lo que se aplica como vacuna. Mientras que en el caso de Rotatec, aquí hicieron un virus rearreglante o un virus, digamos, algo así como quimérico, en donde es un virus bovino y un virus humano. Pero además aquí tienen toda una mezcla de diferentes serotipos. Tienen
G1, G2, G3 o G4 para BP7 y P1 a 8 para BP4. Entonces, este tiene además como mayor variedad antigénica. ¿Qué será eso de rearreglante bovino humano? ¿O cómo creen que se puedan lograr rearreglantes que sean o virus quiméricos de bovino con humano? Déjenme, me voy a regresar a esta imagen. O a lo mejor, no, sí, esa. ¿No? Pues nosotros siempre decimos, ¿no? Que un virus puede infectar pues a una célula. Y ya se produce, como hace ratito les decía, ¿no? Entra y el virus se traduce. Bueno, en este caso no se traduce inmediatamente porque es doble cadena, sino que aquí se sintetizan los mensajeros salen, se traducen, se empiezan a formar las proteínas y estas proteínas empiezan a formar las cápsides, se empiezan a meter los mensajeros con BP1 y BP3 y esto nos sirve de molde para sintetizar las cadenas negativas y pues ya prácticamente tenemos ahí el virus empaquetado y con su genoma replicado y ya nada más nos hace falta que se pegue, ¿no? La tercera capa. ¿Sí estamos de acuerdo en ese ciclo de multiplicación? Pero, ¿qué pasaría si una sola célula se infecta con dos virus diferentes? Uno de humano y uno de bovino. Para empezar, déjenme decirles que sí es posible, ¿no? No es así como en el caso de los óvulos, cuando entra el espermatozoide ya la membrana cambia y ya no se puede volver a fecundar. Aquí en este caso, sí, una célula puede llegar a coinfectarse con dos virus, ¿no? Y entonces, ¿qué podría suceder? ¿Están de acuerdo? Bueno, Edgar sí fue Edgar, ¿verdad? Dijo que predominaba uno. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿Pueden haber fenómenos de recombinación? Puede haber el fenómeno de recombinación. Es posible que sí, en efecto, alguno se multiplique de forma más rápida, más eficiente. Pero el punto es que, o sea, por separado pueden estar los dos. Recuerden que además este virus simplemente se le desprende esta capa, ¿no? La tercera capa, y nos queda la DLP con todo su genoma dentro. No se andan saliendo. ¿Qué es lo que sale? Estos mensajeros. Están saliendo un mensajero de cada uno. Una vez que los mensajeros salen acá y se empiezan a traducir, pues ya tenemos a BP1 y BP1 pues va a empezar a reclutar otra vez todos los mensajeros para meterlos en cápsides que se están recién formados. Ahí es posible que BP1 se una a mensajeros tanto de bovino como de humano y que los meta indistintamente. ¿Cómo es posible que haga eso esa BP1, no? ¿Tan poco eficiente es? Pues bueno, recuerden que de nuevo, ¿no? La proteína no es que se ponga a leer así todo el genoma y empiece a detectar, mira, tú sí eres mi segmento ya, ¿no? Tú no, no. Van a reconocer estas proteínas ciertas secuencias específicas que pueden estar compartidas tanto por los rotavirus humanos como por los rotavirus bovinos. Entonces, la BP1, o sea, ahí van a estar mezcladas, ¿no? La de bovino y la de humano, pues pueden estar tomando los mensajeros de forma indistinta y cuando los metan en la cápside pueden estar haciendo mezclas de genomas. Y entonces ahí es donde se puede dar la recombinación y gracias a ello nosotros podemos tener aquí la reconstrucción de este virus con proteínas tanto bovinas como humanas y el genoma también, que en realidad sería lo más importante, ¿no? Las recombinaciones que se den dentro del genoma, porque eso después nosotros lo podemos seguir replicando. Ahora sí, ya sin mezclas, ¿no? Ya nada más seleccionas virus y entonces ves cuál te conviene más, cuál sí está, digamos, atenuado y pues además, cuál te puede dar
cuál antigénicamente te produce las proteínas que tú requieres, o sea, las de humano. ¿Sí? ¿Sí se entiende cómo se hace esto? Y entonces, pues imagínense el trabajo previo, ¿no? Que es realmente pues hacer una rearreglante y además no solamente es hacerlo, sino después seleccionar cuáles son las rearreglantes que de verdad me interesan, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las vacunas con las que ya contamos. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Cuestión, comentario, sugerencia? ¿No? Bueno, las vacunas en México, como ya les digo, pues es Rotatec, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿cuáles serían las medidas de prevención para estos virus? En general, para todos los virus gastrointestinales, ¿no? Lavado de manos. Lavado de manos. Ahora sí que no nos pusimos de acuerdo, pero el lavado de manos. Sí, efectivamente, ¿no? Ay, se me fue. El lavado de manos, pues es una cuestión bastante importante, ¿no? Bueno, aunque aquí esta infografía está hecha para los norovirus, pero realmente aplica para todos los virus, ¿no? Lavarse las manos con frecuencia. ¿Cuáles otras? Bueno, ya están ahí, ¿no? Pero ¿qué más aparte del lavado de manos? Lavar bien La frutas y desinfección de verduras. superficies. La desinfección de superficies, ¿no? Por ejemplo, acá en el caso de los norovirus, pues es importante después de pues un episodio de vómito o de diarrea, pues desinfectar las superficies, pero bueno, puede aplicar para en general todos los virus. Enjuagar bien las frutas, ¿no? Porque no es que las frutas estén infectadas con el virus, sino que más bien como muchas verduras, pues lamentablemente bueno, las aguas de riego están contaminadas a veces con aguas negras, pues ahí puede ser un riesgo, ¿no? Entonces, si nada más la tomamos así directo del mercado, del supermercado y pues no la comemos, ahí podría haber estos virus. Recuerden que como son desnudos, la gran mayoría de ellos, sapovirus, norovirus, astrovirus, rotavirus, pues pueden permanecer un buen rato en las superficies, ¿no? En las frutas, en las verduras. Además, las frutas y las verduras pues tienen una cierta humedad per se, entonces les van a ayudar a los virus a pues permanecer ahí más tiempo activos, ¿no? Obviamente cocinar los alimentos nos puede ayudar también. Si estás enfermo, no prepares alimentos para tu familia, ¿no? Que a veces es lo que pasa muchas veces, ¿no? Las mamás a veces nos sentimos mal y pues de todos modos preparamos los alimentos para los hijos, ¿no? Bueno, digo a las mamás porque pues generalmente son las mamás pues las que se encargan de este tipo de cosas, aunque es lo mismo si se encarga el papá, el hermano, la hermana, ¿no? O un tío, qué sé yo, quien se encargue de preparar alimentos, pues si está enfermo no debería prepararlos, ¿no? Obviamente la vacunación, pues solamente hay vacuna contra rotavirus, todavía no tenemos vacunas contra norovirus, astrovirus, apovirus, enterovirus, todos esos, rinovirus, pero bueno, pues para la calle hay que ponérselo y ya vimos, ¿no? En Tailandia los números fueron muy claros. Después de andar en el 60, 70, 80% de prevalencia, ahora andamos en el 20%. Todavía no se elimina, obviamente, pero puede ser por lo que decíamos, ¿no? Que hay una gran cantidad de serogrupos, de serotipos, que a lo mejor las vacunas no son precisamente eficientes contra todos los serotipos, pero pues sí nos van a ayudar, ¿no? Se ha visto que pues si bien a lo mejor no evitan la infección, pero sí evitan en gran parte pues la enfermedad grave, que pues al final es lo importante, ¿no? Que pues ya si el niño pues nada más le da una diarrea y ni siquiera tenemos que acudir a hospitalizarlo o no muere, pues ya con eso realmente tenemos mucha ganancia, ¿no? Y pues bueno, creo que eso sería todo. Ya esta diapositiva se me fue. Déjenme mostrarles. De todos modos está en el Classroom, pero bueno, sí nos da tiempo de ver un pequeño video sobre norovirus. Está en inglés, pero bueno, creo que
de cualquier forma, por lo menos viéndolo, pues podemos entender para aquellos que nos cuesta un poco de trabajo el inglés. Y pues bueno, en el Classroom también tienen otros, otros videitos, pero bueno, lo vamos a poner como una especie de ejercicio en clase. Ay, ya se me fue. ¿Dónde estoy? If you feel that bad, Nana, you should just stay home. I wish I could, but I mean, we're already short one person as it is. I'll be all right. See you tonight. Oh, hey. Good morning, Nina. Good morning. I'm glad you're here early. The three of us have lots to do with Sarah out. Are you okay? Yeah, I'm fine. Just a little tired from a late night. Where are the production sheets? Oh, first thing we can do is start making the salads. Okay. Oh, no. Maya, get the mop and bucket. Nina, you're sick. Oh, Linda, I'm so sorry. Do you want someone to drive you home? No, I can drive myself. Are you sure you two can finish without me? We'll make do. Call me later and let me know if you feel up to coming in tomorrow. Poor Nana. Yeah, I didn't think she looked very well this morning. And all she said was that she was tired. Well, with both her and Sarah out today, we're going to have to hustle to get lunch on time. This looks okay for now. We'll mop the entire floor after lunch. Let's wash up and get back to work. Isn't Sarah under the weather with vomiting today, too? So in addition to the 10 students reported Tuesday, we had 25 students either leave early or were absent yesterday, as well as 3 teachers and our food service manager, Linda. Today, we have 16 more students absent and 2 teachers. We believe that neurovirus is causing the outbreak based on the doctor's reports and the symptoms. Neurovirus can spread quickly from person to person and through food and is very contagious. The entire school is going to need to be disinfected. On Tuesday morning, Linda called in sick. That's when we learned about Nina's vomiting and Sarah's illness and called you. I recommend closing the school immediately for thorough cleaning. Okay, we have to contact all parents and alert the media about this outbreak and school closure. Let's start on the press releases now. Bueno, entonces, ¿qué es lo que observaron en el video? ¿Cuáles fueron los errores o cuáles son las cosas que se hubieran podido hacer para prevenir el brote? Porque, bueno, al final, ¿no? Como reportan las autoridades escolares,
tuvieron 25 alumnos y 3 profesores en un día enfermos, y al siguiente día, bueno, el día que estaban discutiendo, pues ya tenían 16 alumnos más enfermos y 2 profesores más, ¿no? Y decían que pues se tenía que cerrar la escuela y pues hacer labores de desinfección y todo eso. ¿Qué es lo que se debió de haber hecho para prevenir ese brote o por lo menos su gravedad? En el caso de la cocinera que presentaba los síntomas, creo que lo principal debió haber sido avisar que estaba enferma. Sí, de hecho, o sea, ya se sentía enferma desde su casa, entonces más bien, o sea, claro, le preocupaba que iba a haber poco personal en la escuela y pues como que casi que qué van a hacer sin mí, pero pues fue peor, ¿no? Porque pues después se tuvo que cerrar la escuela y todas las personas enfermas, entonces sí, definitivamente se debió de haber sido el primer punto y lo más importante, ¿no? Si ella estaba enferma, no debió de haber asistido ese día. Ujú. ¿Alguna otra cuestión? También tener como más cuidado con los aspectos de limpieza, porque por ejemplo cuando pues vieron que la cocinera se había vomitado, lo limpiaron con el mismo trapo que también estaba limpiando la misma, o sea, la mesa, entonces pues sí, o sea, nada más estaban dispersándolo en la mesa y siguieron preparando los alimentos que ya había tocado quien estaba enfermo, entonces estuvo feo. Sí, efectivamente, no tenían como... Efectivamente, no tenía ninguna cuestión así como de limpieza o de protocolos, ¿no? Para esos casos, porque sí, efectivamente, con el trapito con el que la limpia a la persona enferma, pues con ese es con el que están limpiando todas las cosas. Los alimentos que ella ya había tocado, que ella ya había preparado, los refrigeran, o sea, no los desechan, ¿no? Que también esa hubiera sido una cuestión ahí importante. Bueno, si ya te diste cuenta, o sea, a lo mejor ella no hizo lo adecuado al no asistir o incluso al retirarse temprano, ¿no? Porque todavía llega a la escuela y lo primero que hace es pasar al sanitario, ¿no? Evidentemente, pues sintiéndose mal, tal vez ese también hubiera sido un buen momento para retirarse, no lo hizo, ¿no? Pero bueno, pues todavía se puso a preparar alimentos, esos alimentos se conservaron en lugar de desecharse. También el vómito, ¿no? Se limpió así como que, bueno, llega la otra chica, lo limpia y ya después la otra, ¿no? Le dice, ya déjalo así, vamos a seguir trabajando, ¿no? Entonces, pues también ahí debió de haber habido una desinfección más adecuada. Ujú. ¿Qué otra cosa? A lo mejor también reportarlo inmediatamente con las autoridades de la escuela, ¿no? Para tomar una decisión, porque como que siguieron trabajando, como luego decimos, ¿no? En aras de, de hacer el trabajo, las chicas continuaron y no avisaron a nadie, ¿no? Que a lo mejor tal vez con más experiencia, por ejemplo, la médico, pues les hubiera podido sugerir, ¿no? O la directora, qué hacer en ese caso, ¿no? Sí, desechar ciertas cosas, llevar a cabo un protocolo más amplio de limpieza, cerrar el comedor en algunos momentos en lo que limpiaban, no sé, cosas así, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, otra cosa que hayan visto que quieran comentar.